Bien, ah, espero que estén todos para empezar. A ver, Julio, Adrián parece que está ahí. Bien, Adrián está. Julio, Zulin, ¿están ahí? Bien, como no tenemos mucho tiempo y la clase de hoy es extensa, voy a ya rápido seguir con el, la clase de hoy. Vamos a compartir la diapositiva. Ah, bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la vida espiritual y la oración. ¿Sí? Ah, Así como hemos visto los temas anteriores, o sea, la doctrina, iglesia, adoración, oración, misión. ¿No? La oración también tiene que ser vista a la luz del Evangelio. O sea, todo lo que nosotros estamos hablando tiene que ser vista, tiene que ser entendida y comprendida y explicada a la luz del Evangelio. ¿Sí? Muchas veces nosotros solemos ver que hay mucha confusión en el tema de la oración, sea, que no tiene una clara definición de lo que es la oración. Esto nos lleva a tener serios problemas al momento de orar. Por ejemplo, tenemos problemas en el tema de la perseverancia en la oración, o sea que hay momentos que nosotros sí oramos, hay momentos que no, ¿no? Hay quienes se conforman en solo orar por unos minutos en el día y con eso piensan que ya están, ¿no? Cumpliendo con su deber, con su tarea de orar, y o también piensan que la oración es una simple meditación, ¿sí? Algunas personas dicen que simplemente pensar en Dios ya es una oración. A pesar que podemos encontrar varias diferencias doctrinales sobre la oración, como también la metodología de la práctica, hoy nos enfocaremos en seguir nuestro formato viendo las definiciones generales como también las definiciones cristianas. ¿Sí? Esto nos dará una entrada en poder explicar cómo tenemos que entender y comprender este tema desde una perspectiva bíblica y enfocada en el Evangelio para que no nos confundamos. ¿Sí? Este es un tema general porque la oración no es solamente algo que se emplea en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica, sino también en todas las religiones tiene este acto de la oración, el acto de orar. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos un concepto bíblico, un concepto bien centrado en el Evangelio de la cruz para que no seamos confundidos. Bien. Entonces, según la Real Academia Española, el diccionario está diciendo de esta manera: oración es una acción y efecto de orar. Ahora, ¿qué es orar? Es dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica. Hablar en público para persuadir y convencer a los oyentes o mover su ánimo. Esto es la oración, que también se emplea la palabra oratoria, ¿no? Que tiene la misma raíz. Y también la última definición que ellos ponen es pedir o rogar algo. Y eso es un concepto que nosotros vemos en todas nuestras súplicas en la oración. En la Wikipedia, ¿no? Española, nosotros podemos ver eso, que tiene una definición bastante interesante de la oración. Dice, la oración, rezo o plegaria, ya nosotros vemos que está reuniendo todas estas cosas, estas ideas, ¿no? Principalmente la católica. Dice, es la acción por la cual una persona se dirige a una divinidad o una persona sagrada. Los pasos, las características y a quién va dirigida la oración están basados en la fe del individuo que realiza dicha actividad. El término rezar viene del latín recitare, el cual usa el prefijo re, que significa repetición, y citare, que significa citar. Mientras orar viene del latín orare, que significa de forma oral,
Por otro lado, plegaria, precaria, en latín significa petición. También vemos la etimología. En Wikipedia también nos presenta la etimología de esta palabra orar, ¿no? Entonces, de latín oratio, orationis, etimológicamente es una expresión oral, es decir, que debe expresarse con el lenguaje. Sí, aunque hay varios tipos de oración y no siempre se expresa con un lenguaje de palabras, tanto verbales como mentales, también puede expresarse a través de gestos como los bailes. Esto es algo interesante, ¿no? Que nosotros podemos ver, pero que también es válido porque otras religiones tienen este hábito que nosotros, la iglesia protestante, no toma los bailes como una muestra de oración, ¿sí? Entonces, las religiones suelen otorgar validez a la mera repetición de unas palabras que eleven el pensamiento hacia Dios, que pueden ser incluso en un idioma que el orante no entiende. Las llamadas lenguas sagradas, sánscrito, hebreo, griego, latín, árabe, o conceptos difíciles de entender en el propio idioma. En la religiosidad popular, son las propias palabras las que tienen el poder curativo o la eficacia religiosa de que se trate. También en el diccionario bíblico nosotros podemos encontrar definiciones. Oración es la obra de elocuencia, razonamiento, pronunciado en público a fin de persuadir a los oyentes o mover su ánimo. Oración deprecatoria, fúnebre, inaugural. Es una súplica, deprecación, ruego que se hace a Dios o a los santos. Elevación de la mente a Dios para alabarlo o pedirle mercedes. Hora de las oraciones. En la misa, en el rezo eclesiástico, hay rogaciones públicas, deprecación particular que incluye la conmemoración del santo o de la festividad del día. La oración también, por último, pone como primera parte de la doctrina cristiana que se enseña a los niños, donde se incluye el Padre Nuestro, el Ave María, etc. Entonces, nosotros ya vemos que hasta los diccionarios bíblicos tienen una connotación, ¿sí? No siempre protestantes solamente, sino también ponen ya como, digamos, el concepto del cristianismo que abarca también el catolicismo. Entonces, en base a estos versículos, nosotros podemos notar que hay un factor en común tanto en el diccionario secular como el bíblico también, ¿sí? Por eso es que hay una necesidad de ver este tema a la luz del Evangelio. Todo depende del concepto que el hombre tenga de esto. Es que en la práctica también se ve la diferencia. En una simple manera de decir, una persona se enfrenta a un desastre natural y esa persona, ¿sí? Verá que la esencia del hombre es de buscar la ayuda de un ser divino. Cuando no tienen ninguna dificultad en su vida, no va a buscar a la persona, pero toda persona, sin importar cuál sea su religión, si sea católico o protestante, budista o hindú, musulmán o judío, o lo que fuere, de la religión que fuere, la cosa es que todo hombre, cuando se enfrenta a una situación de peligro, que le peligra la vida, algo que no puede resolver con sus fuerzas, o no tiene a alguien quien lo pueda ayudar, suele buscar como último recurso a Dios. Entonces ahí es donde ellos saben lo que es orar. En el momento que está todo bien, ellos siempre dicen, no, yo no sé orar. Yo no oro porque, no, bueno, creo que hay un Dios, pero no necesito orar. Esa es la manera que ellos suelen decir. Pero la esencia de la oración es la relación, como Sulin lo había bien dicho. O sea, oración es relación, ¿sí? Esto también podemos encontrar a través de lo que dijo Clemente de Alejandría, donde dice, la oración es lo que nos permite seguir la relación con Dios. Entonces, en otras palabras, el que no ora no tiene relación con Dios.
¿sí? Esto podemos ver muy rápidamente en en nuestro diario vivir, donde nosotros vemos que para poder seguir una rutina, ¿no? O una relación con Dios, es necesario que nosotros conversemos con Él, es necesario que tengamos una continuidad en la relación con Él. Y eso, la única manera que nos puede llevar a esa continuidad de la relación es la oración y la palabra. No es solamente la oración, sino también la palabra es imprescindible. Imprescindible. Por eso podemos decir que hay dos columnas importantes, las que son las principales que sostiene la iglesia, que también sostiene la vida espiritual, la oración y la palabra. Estas dos columnas son algo que nosotros no podemos negociar por nada, ¿sí? Cuando hablamos de relación, no hablamos sobre una relación formal solamente, sino una relación de intimidad, ¿sí? No sé en cuanto a a las otras religiones, pero en la vida cristiana, la oración, o sea, la relación no puede ser una relación formal como si fuese un trabajo. De otra manera, nuestra vida espiritual solo terminaría en una simple religiosidad o también en una relación donde solo cumplimos con nuestros deberes, ¿sí? Y nada más, ahí termina. Así como si fuese un trabajo laboral. Si cuando ustedes van a trabajar, ustedes no tienen esa intimidad con el jefe. Bueno, hay ciertos casos que sí, pero aquellas personas, de todos los trabajadores, podemos decir que entre máximo, creo que 5% son los que tienen ese corazón dedicado ¿no? Al trabajo, que realmente aman el trabajo y es por eso que sienten una relación muy íntima con el trabajo, ¿sí? Pero los demás, siendo trabajadores, a pesar de que son muy buenos en el trabajo, son fieles trabajadores, o sea, no hay esa intimidad, ¿sí? Esa relación es una relación laboral y ahí termina. Porque cuando se pasa, cuando nosotros vemos la relación laboral y la relación de intimidad, es muy diferente. ¿No? El peso que nosotros le ponemos en una de la relación es solamente hasta ahí. Cuando nosotros hablamos de una relación laboral, es limitada, tiene un límite donde nosotros decimos, sí, mi trabajo va a ser hasta aquí. Después yo tengo que invertir mi tiempo en otras cosas, en mi familia, ¿no? En la iglesia, etcétera. Pero cuando nosotros vemos una relación, ya cuando es una relación, un tema de relación íntima, estamos hablando de que puede dejar las cosas más importantes de lo que está viendo para poder atender a esta relación íntima, ¿sí? Entonces es muy diferente la manera que nosotros, la actitud que nosotros tomamos cuando vemos una relación de forma laboral o de forma íntima. No hay casi ninguna persona, o si lo hay, sería muy poco de lo que realmente pueden dar todo, ¿sí? Para su trabajo, como les había dicho. El tema es que cumplen con sus responsabilidades como un buen trabajador, pero no hay una devoción total, ¿sí? Por eso es que la oración no la podemos ver como una tarea a ser realizada forzosamente, sino verlo desde la perspectiva de relación. Cuando hay una relación de intimidad y es a esto que me quiero enfocar, en esa intimidad es donde podemos sentir la certeza de lo que hacemos. Cuando hay una intimidad, sabemos que estamos en lo cierto, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes van conociendo una persona, se van intimando con esa persona, ¿sí? Ustedes van a poder optar si seguir en esa intimidad o si no, a través de ir conociendo a la persona. Y cuanto más van intimando y van sabiendo y conociendo a la persona, si les va a gustar esa persona, van a seguir en esa relación. Cuando ustedes ven que no les va a traer buenos resultados, simplemente lo van a dejar hasta un cierto límite, ¿sí? Entonces, esa es la manera que nosotros podemos ver. Esto también lo dejó muy claro, ¿sí? Cuando habló acerca de la religiosidad. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo
que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 5 al 8, que es el pasaje anterior a la oración del Señor, ¿sí? Si hay algo que tenemos que recordar es que la oración, cuando llega a ser una relación de intimidad, el orante o el orador es transformado. O sea que la oración va a traer una transformación a nuestra vida, ¿sí? Pero no necesariamente nosotros tenemos que pensar de que esa oración va a transformarnos en el tiempo y de la manera que nosotros queremos, sino tiene que ser en la manera de Dios y en el tiempo de Dios, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos que precipitarnos a ser transformados, sino la transformación va a producirse a medida que vamos intimándonos con Dios. ¿Cómo podemos saber esto? En una simple relación de intimidad entre hombres, entre personas. Podemos también ver cambios radicales en nuestras vidas. Y cuanto más nos acercamos a Dios y nos intimamos con Él, es imprescindible entonces que tengamos un cambio. Por ejemplo, cuando ustedes se encuentren con amigos así, que siempre están burlándose de alguien, ¿no? Cuando ustedes se reúnen constantemente con ellos y ustedes no tienen pensado en dejar esa amistad? O sea, ¿qué es lo que ustedes suelen hacer cuando están con ellos? Si ellos se burlan, al principio seguramente ustedes podrán sentir, no, yo no tengo que burlarme de otras personas porque yo soy creyente, ¿no? Soy cristiano. Entonces se abstienen de hacer lo que ellos están haciendo. Pero con el tiempo, cuanto más ustedes van participando de esas reuniones, van siendo influenciados de manera que van a llegar, ¿sí? A tener también esa actitud de comenzar a hablar como ellos, ¿sí? En mi caso, yo agradezco mucho a Dios que Él me ha puesto tantas personas buenas a mi lado, ¿no? Y uno de hoy puedo decir que es uno de mis mentores, como también es un gran amigo mío, con quien he compartido y sigo compartiendo el ministerio, ¿no? Él, la manera que él habla, él también es así, muy parecido a mí, y muchas personas lo confunden conmigo también. Y cuando lo ven a él, lo llaman de Samuel, y cuando me ven a mí, lo llaman con su nombre, ¿no? Entonces es bien confuso. Pero la cosa es que cuando lo he conocido al principio, no era que tuve mucha influencia, éramos bien diferentes. Pero cuanto más nos íbamos acercando, cuanto más, ¿no? Nos íbamos reuniendo y orando juntos y compartiendo la palabra juntos, ¿no? Cuanto más nos reuníamos, la manera que él hablaba se me había pegado. O sea, entonces, ¿no? Y también la manera que yo hacía las cosas también le ha influenciado a él. De esa manera fuimos, ¿no? Nos aparentando uno al otro, de tal manera que las personas se confundían de quién a quién. De esa misma manera, cuanto más nos relacionamos en la intimidad, esa intimidad, sin que nosotros nos demos cuenta, cambiamos, ¿sí? Nuestra forma de ser. Y eso es lo que tiene que producirse con Dios también. Cuanto más íntimos somos de Dios, cuanto más estamos relacionándonos con Él en la palabra. Y es por eso justamente que yo les he dado de tarea para que ustedes hagan los devocionales todos los días y también lean la palabra todos los días. ¿Para qué? Para que así como dice, ¿no? En Salmos 1, ¿no? Que nosotros tenemos que meditar día y noche, ¿sí? Día y noche la palabra, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tiene que ser un hábito para nosotros, no como una tarea. Ahora estamos haciendo como una tarea, pero esto tiene que volverse un hábito para que en la medida, ¿sí? De nuestra vida, cuanto más vamos viviendo la vida, podamos nosotros simplemente basarnos en lo que la palabra dice, ¿sí? Entonces, ese hábito nos lleva a poder hablar como Cristo ha hablado, ¿no? Hablar
siempre pensando en lo que la Biblia está diciendo y de esa manera poder mostrar al mundo, ¿no? De que hay un Hijo de Dios, de que Dios es un Dios que está obrando, Dios es un Dios que Él está transformando vidas, ¿no? Entonces eso tiene que producirse en nosotros. Pero, ¿por qué no podemos ver esos cambios alrededor de nuestra vida o en nuestra propia vida? En general, la mayoría de las personas, no solo en el contexto de la iglesia protestante, sino también en casi todas las religiones, tienen un concepto de que la oración es más un acto de religiosidad, o sea, un trabajo, una tarea, donde uno tiene que cumplir ritos para poder orar, ¿sí? Este concepto es casi general en todas las religiones, ¿sí? El tema de la intimidad, sin embargo, el tema de la intimidad, de una relación de intimidad, tomar el concepto de que la oración es una relación de intimidad, esto ya es muy peculiar de la iglesia protestante, de la iglesia, ¿no? Evangélica. ¿Por qué? Porque las demás religiones, aún el catolicismo, no toma esencialmente como una relación, sino toma más como una tarea, ¿sí? Y es por eso que hablan del Ave María, del Padre Nuestro, como repeticiones de palabras, pero no es lo que Dios está buscando, sino Él está buscando relacionarse. Por eso es que cuando nosotros hemos visto en las primeras clases, y Lady y André no van a poder saber lo que nosotros hemos hablado porque fueron las primeras clases en sí. Nosotros hemos visto de cuál es la característica de la imagen original que Dios con la que Dios había creado al hombre. El hombre fue llamado para ser, ¿no?, un destinatario del amor y de la relación de intimidad con Dios. Dios había formado al hombre para tener esa relación, y para poder tener esa relación es por eso mismo que Dios ha puesto en el hombre, ¿sí?, la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí nosotros podemos entender que Dios, desde un comienzo, su propósito era de tener esa intimidad. Y entonces, de todas las religiones, la única religión que recalca esto y que predomina este concepto es la iglesia protestante, ¿sí? Entonces, para ver dónde radica el problema, es necesario hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿a quién está dirigida mi oración? Nosotros decimos que oramos a Dios, pero ¿qué tipo de Dios es ese? ¿Quién es ese Dios a quien nosotros estamos orando? Porque la oración, como hemos dicho, ¿no? Todas las religiones están orando. Entonces, si nosotros decimos a los adventistas, por ejemplo, que ellos están también orando, ellos tienen su oración. Los testigos de Jehová también tienen su oración, tienen su formato. Es muy similar a los de la iglesia protestante. Sin embargo, nosotros podemos ver de que hay una diferencia en el Dios que nosotros servimos, ¿sí? ¿Qué relación tengo con él? O sea, nosotros tenemos en primer lugar, entonces tenemos que saber quién es ese Dios a quien nosotros estamos sirviendo, a quien nosotros le estamos orando, ¿sí? Eso es imprescindible. En segundo lugar, tenemos que ver qué relación entonces tengo con él, ¿no? Porque nosotros tenemos que conocer que conocer ese Dios, pero tenemos que también saber cuál es la relación que tengo con él. Si es que tengo esa relación de padre-hijo, o si es amo y siervo, ¿sí? O si es Dios y la creación, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de relacionarnos con él. Ahora, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos? Si es la relación de un padre e hijo, tenemos que tener esa valentía de presentarnos delante de él. Al momento de orar, tengo la certeza que mi oración será escuchada y que Él me escuchará. Si no tienen la certeza de que su oración será escuchada, es que todavía no hay estas dos preguntas anteriores, no han sido contestadas o no han sido hechas de antemano, ¿sí?
tienen que hacer estas dos preguntas anteriores para poder contestar la tercera pregunta. Porque sin las dos anteriores, la tercera jamás van a poder contestar correctamente, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con esto. Antes del acto de la oración misma, es necesario saber cuál es esa relación. Por eso estamos enfatizando el tema de la relación. ¿Sí? Muchas veces nosotros oramos solo para salir de nuestros problemas, pero por eso no importa el destinatario de la oración. Y con esto yo puedo también decir sobre muchas personas. ¿Sí? He escuchado de muchas personas también en muchas novelas, en muchas series coreanas también, ¿no? De las novelas coreanas que están de moda en el Netflix también. En muchas de esas podemos ver expresiones como cuando están en una situación muy peligrosa, cuando están frente a la muerte o cuando tienen una deuda muy fuerte que ya no pueden resolver ese problema. ¿Qué es lo que hacen? Llaman a Dios, llaman a Jesús, llaman a Buda, llaman a Alá, llaman a cualquier Dios. Dice, no sé, no sé quién me va a ayudar, pero yo solamente quiero que alguien de ustedes me ayude, ¿no? O sea, que no les importa quién es el Dios que va a recibir la oración. Lo que les importa es que su problema sea resuelto. Eso es lo que muchas personas tienen en su corazón. Pero este problema no es que acontece solamente fuera de la iglesia, sino hoy nosotros vemos que predomina en la iglesia. No las personas vienen a la iglesia no con el fin de glorificar a Dios, de proclamar el evangelio, de poder alabar a Dios, sino en la iglesia predomina el deseo de querer resolver los problemas, de querer hallar una paz, de querer hallar a alguien que me escuche. ¿Sí? Entonces son cosas que nosotros vamos encontrando en la iglesia que no son eficaces, que no son buenos, no son bíblicos. Y es por eso que nosotros estamos teniendo problemas en la oración. Cuando nosotros tenemos un culto de oración, ¿no? Es algo que nosotros vemos que no es la mayoría de la congregación que está presente en el culto de oración, sino es simplemente una minoría que siempre va, los fieles. Y el resto, entonces, ¿será que no sabe orar? Sí sabe orar, pero es que no quieren orar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen un problema tan grande para ir a buscar a Dios. Le voy a dar simplemente compartir con ustedes una historia de Corea. Ustedes conocen a Corea seguramente como una iglesia, ¿no? La iglesia de Corea como una iglesia que ora. Y la verdad, ora mucho. Pero nosotros vemos que la iglesia de hace décadas atrás y la iglesia de hoy, la diferencia es mucha, ¿sí? Cuando Corea todavía estaba en una situación muy pobre, en una situación donde era uno de los países más pobres del mundo en el ranking de la ONU, ¿sí? Donde recibían ayuda de muchas naciones, ¿sí? Podemos ver que la iglesia estaba en el auge de la oración. La iglesia se reunía para orar. La iglesia se reunía en las montañas de oración y se llenaban, ¿no? Ya estaba completo, ¿no? O sea, ya no podía entrar ni una mosca más en esa montaña de oración. Así se llamaba porque se reunían cantidad de gente cada fin de semana. Ahora, las montañas de oración, muchas de ellas cerraron sus puertas, ¿no? Muchas de las montañas de oración, o sea, dejaron de funcionar. Y las que hoy están activas, o sea, solamente cuando tienen grandes eventos, se reúnen entre 2,000, 3,000, pero en general no se reúnen ni siquiera 500 personas en el fin de semana para ir a orar a las montañas de oración. Entonces nosotros vemos que hay una gran diferencia. O sea, la iglesia, ¿será que la iglesia de Corea desapareció?
No, todavía sigue vigente. Todavía las grandes iglesias, las mayores iglesias en feligresía, ¿no? En membresía, todo están, de las 10 más grandes, las primeras están en Corea. Pero será entonces que Corea todavía sigue siendo la potencia en la oración, en la parte de oración. Yo les puedo decir con todo respeto que no, ¿no? No es ya no es el país que más ora. ¿Por qué? Ha decaído. Y cuando oran, ya no oran por el evangelio, sino están orando por sus necesidades, por sus problemas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo, de que no tienen el concepto correcto de la oración, ¿sí? Para solucionar este problema, para solucionar esto, primero es necesario conocer quién es el Dios al que nosotros estamos orando y luego saber cuál es la situación de nuestra relación con Él, ¿sí? Es importantísimo conocer a ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Porque los otros dioses, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de sanidad, lo que yo estaba hablando también después de la exposición de Zulin, ¿no? Cuando le pregunté sobre la sanidad no acontece solamente entre los creyentes protestantes, sino también entre los católicos, entre los musulmanes, ¿no? Muchas otras religiones también acontece lo mismo. Están orando, los líderes religiosos oran por el enfermo y se sana, ¿no? Hay una tremenda no un tremendo prodigio que acontece, empiezan a temblar y de repente son sanos, son libres de sus enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que simplemente con la sanidad, nosotros digamos que ellos han sido escuchados por nuestro Dios? No podemos, o sea, no hay una evidencia firme en eso, ¿sí? Entonces, es por eso que tenemos que nosotros saber quién realmente es nuestro Dios, quién es ese Dios al que nosotros estamos orando. Luego, tenemos que saber cuál es nuestra situación en nuestra relación con Él. Nosotros no podemos decir simplemente que al pensar en Él, ¿no? Ya nosotros estamos haciendo nuestra parte. No, cuanto más nosotros oramos a Él, tenemos que ir conociéndolo a Él y nuestra relación tiene que ser más cercana cada día, ¿sí? Entonces, no va a valer de nada simplemente con decirte que nosotros pensamos en Él. Pensar es una cosa, hablar con Él es otra cosa. Es lo mismo que decir, yo pienso mucho en mi esposa, pero no hablo con ella, ¿no? O sea, sería incoherente, ¿sí? Entonces, es incoherente decir que tenemos una relación con Dios cuando no queremos hablar con Él, ¿sí? Solo llamar a un amigo cuando estás en aprietos también no es algo normal, ¿no? Realmente una amistad va a seguir cuando tienes una intimidad con Él, cuando tienes una relación amical donde va a fluir, que no es solamente de años en años, sino siempre vas a estar pendiente de Él, ¿sí? Cuando salgo a evangelizar muchas veces en las calles o en el taxi y hablo con los católicos, ellos siempre me responden que ellos tienen a Dios presentes en sus vidas y que siempre le oran a Dios. No digo que esté mal hacer eso, ¿no? El pensar en Dios, no digo que sea errado, es bueno, es algo que sí tenemos que hacer. Y no digo que orar a Dios, ¿no? Sea malo, es algo que sí tenemos que hacer. Pero no es lo suficiente para decir que tengamos una relación de intimidad con Dios, ¿sí? Porque en esa relación de intimidad tiene que haber una conexión en la oración, ¿sí? Donde nosotros tenemos que saber cómo orar para saber también cómo llevar una vida íntima con Dios. Pero para esto es necesario que nos basemos en las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Con lo que Jesús ha dicho, en lo que nosotros tenemos que ir acercándonos a Dios. Entonces, pasemos a ver detalladamente en las partes de la oración del Señor, ¿sí? Que nosotros conocemos más bien como el Padre Nuestro, ¿no? Lo que
Zulin también había compartido un poco de este tema, ¿sí? Pero vamos a ver en base a lo que el Catecismo Menor de Westminster nos explica acerca de este tema. Entonces vamos a ver parte por parte, ¿sí? Dice, la primera pregunta que habla sobre la oración en la pregunta 98 del Catecismo Menor de Westminster dice así: la oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios por aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad en el nombre de Cristo, incluyendo la confesión de nuestros pecados y un grato reconocimiento de sus misericordias. Entonces, la oración tiene que abarcar esas cosas. Es imprescindible que nosotros, si le pidamos a Dios, pero de acuerdo con su voluntad. Nosotros podemos pedir lo que nosotros queremos, podemos pedir. Si ustedes desean, por ejemplo, en mi caso, vamos a poner mi caso, no voy a poner los casos de ustedes porque no los conozco muy bien. Vamos a poner mi caso. Yo estoy teniendo un ministerio de niños que estoy recién comenzando y cuanto más pasa el tiempo, se está ¿no? consolidando este trabajo y hay más niños que están viniendo. Pero es que hubo una situación bastante peligrosa en nuestro barrio, ¿no? Que mataron a una niña de 9 años, que fue violada y fue asesinada. Entonces, muchos de los padres no quieren que los chicos vayan de frente a la iglesia. Entonces, lo que nosotros hemos optado es de ir con el carro, ¿no? No, traer a todos los chicos en el carro. Pero mi carro es muy pequeño, ¿sí? No sé si ustedes conocen el Tico. Antiguamente estaba repleto de ticos, que eran los taxis de Lima. Después se fue a Cusco, ¿no? No sé si siguen todavía algunos ticos vivos ahí por alguna parte del Perú. La cosa es que mi carro es así de chiquito, ¿no? Y entonces yo estoy orando por una van, ¿sí? Por una combi. ¿Será que eso es válido? ¿Será que puedo orar por una van? Claro que sí, pero no, o sea, no es de acuerdo a mi voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿sí? Yo no puedo estar, o sea, yo le le presento a Dios mis necesidades, la situación y por qué, sí, lo estoy necesitando. Pero el que me lo va a dar no soy yo, no va a ser en mi tiempo, ¿sí? Sino va a ser en el tiempo del Señor. Hasta entonces, simplemente yo tengo que seguir confiando de que Dios, a pesar de que no me va a dar, Él me va a poner otras personas que puedan ser aliados, que me puedan ayudar en traer a los chicos a la iglesia, ¿sí? Entonces, son cosas así que acontecen de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y otra cosa importante es que tiene que ser rogado en el nombre de Cristo. Todo lo que pidieres en mi nombre, el Padre se os dará, ¿sí? Se los dará. Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender. Es Cristo mismo quien ha puesto estas condiciones de la oración. Entonces, nosotros tenemos que entender de que este catecismo es simplemente un resumen de todo lo que está en la Biblia, ¿sí? Ustedes después le voy a pasar todas las diapositivas de las clases anteriores y de hoy también, para que ustedes puedan tener como material y puedan también no profundizar un poco más, ¿no? Que no tengan esto como si fuera el todo, sino sea una base para que ustedes puedan no profundizar más en sus estudios, ¿sí? Ahora, en la oración tenemos que incluir también nuestra confesión de pecados, ¿sí? Nosotros confesamos solamente a Dios nuestros pecados, ¿sí? O sea que el único que tiene la potestad de redimir de nuestros pecados es Cristo. No es ningún padre, ningún sacerdote, que ellos, o sea, se están engañándose a sí mismos. Ellos mismos saben de que no tienen esa potestad, pero son engañados y engañan a las personas. Y asimismo nosotros tenemos que saber de que siempre tenemos que poner estas partes de la oración
¿sí? Nuestra petición, la confesión de pecados, el agradecimiento, ¿no? Por la misericordia, por la gracia de Dios y seguir alabando este nombre de Dios. Esto es algo imprescindible que tiene que entrar en la oración, ¿sí? Ahora, ¿qué regla ha dado Dios para guiarnos en la oración? Toda la palabra de Dios es útil para guiarnos en la oración. Entonces, la oración del Señor es simplemente un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, pero lo que Dios nos ha dado no es solamente un ejemplo, sino varios ejemplos en toda la Biblia. Entonces, toda la palabra de Dios es útil para guiarnos en la oración, pero la norma especial para nuestra dirección es aquella forma de oración que Cristo enseñó a sus discípulos, o sea, comúnmente llamada la oración del Señor. Esta oración del Señor es como si fuese un formato que Jesús nos ha permitido para tener una secuencia en nuestra oración y no estemos nosotros titubeando, confundiendo, diciendo, repitiendo palabras como algunos tenían de costumbre, ¿verdad? Los fariseos tenían la costumbre de repetir oraciones, pero no es eso lo que Dios está deseando, sino que nosotros podamos seguir ese formato, ¿no? Utilizando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, imagínense esto, aquel que ora con su propia conciencia, con su propia ciencia, ¿sí? Su entendimiento, aquella persona que ora conforme a la lógica del hombre, ¿sí? Vamos a hacer una comparación. Si una persona es esta que ora en su lógica y la otra persona que ora utilizando la palabra de Dios, utilizando las promesas de Dios, ¿cuál sería más poderosa? Obviamente que la más poderosa. Esta lógica del hombre puede parecer muy linda, muy astuta, puede ser realmente algo lógico para pedir a Dios, pero la que tiene mayor influencia y mayor poder en esa oración no es la lógica del hombre, sino aquella persona que ora con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder de Dios. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros tenemos que ir, seguir utilizando la palabra, ¿sí? Memorizar versículos ¿no? de la Biblia para emplearlos en nuestra oración. Entonces, para eso, la mejor práctica es siempre hacer el devocional, porque el devocional hace que nosotros estemos continuamente pensando en la palabra que hemos meditado, memorizando un versículo en cada día para así emplear en nuestras oraciones. Ahora vamos a ver qué nos enseña el prefacio de la oración del Señor. El prefacio de la oración del Señor que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, nos enseña que nos acerquemos a Dios con toda santa reverencia y confianza, como hijos a un Padre que puede y que está dispuesto a ayudarnos y que debemos orar con otros y por todos. ¿Sí? Entonces, esto es un prefacio, es una introducción donde Dios está poniendo a sí mismo como aquel Dios que está dispuesto para abrir sus brazos, para aceptarnos, escucharnos y para oírnos y ayudarnos. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo de que Dios, Él es el que nos está pidiendo, vengan a mí, oren, ¿no? Pídanme, ¿no? No es el hombre que busca primero a Dios, sino es Dios quien está buscando primeramente al hombre, diciendo, vengan a mí, ¿no? Pídanme a mí, pídanme ayuda, yo voy a socorrerlos, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros ya sabemos que Dios en su amor, Él ya nos ha dado todo. Entonces, no tenemos que estar dudando de aproximarnos más a Él. Después, ¿qué es lo que nosotros rogamos en la primera petición? Tenemos el prefacio, ¿no? Que es la entrada, y después tenemos la primera petición. En la primera petición que dice, santificado sea tu nombre. Con esto rogamos que Dios nos capacite a nosotros y a los demás para glorificarle en todo aquello por lo cual se da a conocer a sí mismo y que Él disponga todas las cosas para su propia gloria. Entonces, es Dios quien tiene que revelarse a nosotros, ¿sí? Santificado sea tu nombre. ¿Cómo podemos nosotros, hombres,
santificar el nombre de Dios. Si es que nosotros no tenemos la revelación de Dios, si es que Dios no se revela a nosotros, nosotros no tenemos cómo glorificarle a Él. Entonces es necesario que Él se glorifique en su santidad, en su dignidad, en su poder, ¿sí? En todos sus atributos, para que nosotros entonces podamos confesarlo en oración y así también santificar y glorificar ese nombre, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros rogamos en la segunda petición? En la segunda petición que dice, venga tu reino, rogamos que el reino de Satanás sea destruido y que el reino de gracia progrese, ¿sí? Porque que nosotros y los demás seamos introducidos y conservados en él y que el reino de gloria venga pronto. Esto es lo que nosotros estamos viendo en la segunda petición. La tercera petición, entonces, ¿qué es lo que dice? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Rogamos que Dios, por su gracia, nos dé la capacidad y disposición para conocer, obedecer y someternos en todas las cosas a su voluntad, así como lo hacen los ángeles en el cielo. Aquí, perdón, los ángeles no es con mayúsculas, ¿sí? Se autocorrigió como la ciudad de los ángeles. Bien, pero simplemente hablando, ¿sí? Los ángeles que están en los cielos, ellos por su esencia misma están glorificando, están haciendo todas las cosas que Dios les manda. O sea, están en constante obediencia. Nosotros también tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo, así como Cristo fue obediente, fue un profesional en obediencia. Él obedecía hasta la muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecer hasta la muerte. Por eso es que tenemos que seguir orando al Señor. Hágase tu voluntad. Repitamos la oración del Señor mismo, ¿sí? Esta palabra, hágase tu voluntad, Él lo ha repetido también, ha cumplido con esta parte cuando fue a orar en Getsemaní, donde Él dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? Que sea conforme a tu voluntad, ¿sí? Eso es importantísimo para nosotros. ¿Cuál es la cuarta petición? La cuarta petición que dice, el pan nuestro de cada día, dánonos hoy. Rogamos que del don gratuito de Dios recibamos una porción suficiente de las buenas cosas de esta vida y que con ellas disfrutemos de su bendición. O sea, estamos pidiendo la bendición que Dios pueda proveer, ¿no? Como el Dios que provee todo, ¿sí? Jehová Jireh. Él es el proveedor de todas las cosas. Reconocer que Él es el proveedor y seguir pidiendo a Él cada día en nuestras necesidades, ¿sí? ¿Cuál es la quinta petición? Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí rogamos que Dios, por causa de Cristo, ¿no? Nos perdone gratuitamente todos nuestros pecados y somos estimulados a pedir esto porque por su gracia somos capacitados para perdonar a otros con sinceridad de corazón. Y esto es lo que nosotros estamos discutiendo también después de la exposición de Zuling, ¿no? Que tenemos que perdonar. El perdón es necesario hacer para que nuestra oración también pueda ser concedida. Después, ¿qué es lo que rogamos en la sexta petición? Y no nos mete en tentación, mas líbranos del mal. Rogamos que el bien de Dios nos guarde de ser tentados a pecar, o que también nos sostenga y nos libre cuando somos tentados. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo no nos metas en tentación, no estamos hablando de que, y Jesús también en el capítulo 17 de Juan, Él está orando, ¿no? Conocemos como la oración sacerdotal de Jesús. Sí, en esa oración sacerdotal de Jesús, Él está diciendo, no te pido que los quites del mundo, pero que los cuides, ¿sí? Que los cuides. Y esto es lo que nos está enseñando. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que saber también. ¿Y qué es lo que nos enseña el final de la oración del Señor? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nos enseña que cuando oramos debemos derivar todo ánimo de orar solamente de Dios
y que que en nuestras oraciones debemos alabar a Dios, atribuyéndole el dominio, el poder y la gloria. Y en testimonio de nuestro deseo y seguridad de ser oídos, decimos amén. ¿Sí? Entonces, esto es lo que concluye la oración del Señor. O sea que desde el comienzo hasta el final está siendo cristocéntrico, está siendo teocéntrico, donde nosotros vemos que es la voluntad de Dios. O sea, que la oración jamás puede ser una oración conforme a mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Esto quiere decir que podemos orar por nuestras enfermedades, sí podemos hacerlo. Podemos orar por nuestras necesidades, sí podemos hacer. Por nuestros deseos, sí podemos hacer. Pero ¿será que nosotros entonces tenemos que orar también? Podemos orar por nuestra ganancia infiel. Claro que no. O sea, podemos mencionar, pero Dios no lo va a escuchar porque justamente no estamos haciendo conforme a su voluntad. ¿Sí? Y en Santiago, ¿no? Capítulo 4, también quería compartir con ustedes este versículo, ¿no? Dice, aquí en el versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos que Santiago está diciendo acerca de que nuestras oraciones muchas veces no son aceptadas por Dios, no son escuchadas por Dios porque pedimos mal, con un corazón errado, con un corazón equivocado, ¿sí? Y nosotros cuando nosotros estamos pidiendo algo incorrecto delante de Dios, ¿qué es lo que acontece? Muchas veces nosotros nos irritamos, nosotros nos airamos. ¿Por qué? Porque decimos, Dios, te he pedido tantas veces, tú nunca me lo has concedido. ¿Por qué? Porque lo has pedido mal. Quizás no es la voluntad de Dios para ti. ¿Sí? Y voy a terminar simplemente con una historia que he escuchado varios años atrás. Hubo un grupo de cristianos en Corea del Norte que querían escaparse de Corea del Norte. Y hubo un pastor que tenía la nacionalidad americana, fue allá a Corea del Norte y de repente se encontró con este grupo de cristianos, de creyentes, y les había ofrecido ayudarlos a escaparse de Corea del Norte. La cosa es que cuando el líder de este grupo, que era un viejito, ¿no? Un anciano ya de edad, le preguntó, dijo, bueno, espéreme, pastor, aquí, porque voy a preguntar a Dios si realmente Él desea que nosotros salgamos de aquí. Era una petición de su corazón, era un deseo de su corazón escaparse para poder tener la libertad y poder alabar a Dios. Pero en medio de la oración, él sintió una voz en su corazón que le decía, no, no vayan, no salgan de aquí. Entonces el ancianito dijo, Señor, entonces es tu voluntad que nosotros nos quedemos aquí. Y él sintió esa confirmación en su corazón. Y de esa manera decidieron no salir a pesar de que tenían todo el apoyo del pastor. No, pasó de que pasaron algunos años y el pastor regresó a Corea del Norte. Y cuando fue a visitar ese lugar, ¿no? Se encontró con un hermano, ¿no? Que lo había guiado. Era el taxista que lo había guiado hasta ese grupo. Y él dijo que después de esa última visita que él tuvo, donde iba a dar a ese grupo a salir, después de pocos días habían sido encontrados, habían sido capturados por los oficiales, ¿no? Y fueron fusilados por causa de su fe. Entonces aquí nosotros vemos que la voluntad del Padre puede ser totalmente diferente a lo que nosotros queremos. Entonces, nosotros simplemente tenemos que seguir orando para que se haga de acuerdo a la voluntad del Padre. No pedir lo que yo quiero, no hacer lo que yo quiero, ¿sí? Porque yo no soy Dios, sino simplemente pedir lo que Dios está deseando, ¿sí? Bien, entonces hoy nosotros hemos de alguna manera tocado este tema de la oración, que es muy importante, que todos estos temas que nosotros hemos tocado van a ser la base
de lo que nosotros vamos a hablar en las 2 últimas semanas, ¿sí? Entonces, yo quiero que cada uno de ustedes sigan, ¿no? Haciendo sus devocionales, sigan haciendo su lectura bíblica, ¿sí? Y de esa manera podamos terminar bien nuestra clase, ¿sí? La vida espiritual sin oración y sin misión, sin adoración, sin iglesia, sin doctrina, es una vida espiritual perdida, así que no tiene rumbo. Entonces es necesario que nosotros podamos encontrar ese rumbo a través de nuestra vida espiritual correcta, basada en la palabra. Bien, bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Lo pone en PDF, pastor, el material de hoy día. Voy a poner las tres diapositivas que no les he dado, ¿sí? Las 3 diapositivas les voy a dar. No sé si he subido la primera diapositiva, no me acuerdo bien, pero si es que no lo he subido, yo lo voy a subir nuevamente. Toda la diapositiva que he usado para este curso, les voy a entregar en PDF. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿qué tal si vamos si oramos, ¿sí? Para terminar el curso de hoy. Cualquier pregunta que tengan, pueden hacerlo a través de mi WhatsApp personal o también dentro del grupo, ¿sí? Y espero que vamos a invitar a Lady y a Adrián también para que puedan participar de nuestro grupo de WhatsApp. Oremos para terminar. Señor, muchas gracias por este tiempo, por este día que nos has permitido, Señor, hablar sobre misiones y sobre la oración. Señor, que nuestra vida espiritual no esté, Señor, lejos o no esté separada de las misiones ni de la oración, sino que cada día que nosotros nos afirmamos, Señor, más en tu palabra, podamos nosotros estar más centrados en la oración, que nuestra oración pueda, Señor, ir creciendo en la fe, Señor, que esa oración pueda mostrar, Señor, que ya no somos nosotros, no es nuestro deseo, sino que nosotros estamos buscando realmente que tu voluntad sea hecha, Señor, aquí en la tierra, como también en los cielos. Señor, que nuestra vida pueda estar reflejando, Señor, tu gloria, Señor, en todo momento. Señor, te pido que por cada uno de los alumnos, Señor, que están tomando este curso de vida espiritual y que cada uno, Señor, pueda ser desafiados para que podamos vivir una vida, Señor, diferente, una vida que pueda influenciar a la iglesia, para que pueda traer a la iglesia a tu presencia. Señor, te agradecemos por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bien, amados, entonces hasta la semana que viene. Sí, que tengan una linda noche. Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos.